Aquí tienes una historia que te atrapará desde el primer minuto. Un hombre ahogado por el dolor, un niño que vive en su propio silencio, y una llegada inesperada que lo cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale me gusta a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Un padre multimillonario, roto por la pérdida de su esposa y desesperado por ayuda, despidió a 7 niñeras diferentes en menos de un año, porque ninguna podía manejar los desafíos de su pequeño hijo autista. Hasta que un día cualquiera, la nueva empleada que había contratado simplemente para limpiar la casa, se arrodilló, extendió sus manos y animó suavemente al niño a caminar. Y contra todo pronóstico, el bebé dio sus primeros pasos reales directamente hacia sus brazos. Arthur Vance llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche, sus hombros pesados por otro largo día en el corporativo. Esperaba silencio en la casa, la misma quietud que lo había seguido desde la muerte de su esposa. La mansión siempre se sentía vacía a pesar de la presencia del personal. Pero ese día, algo diferente llamó su atención. En la sala de estar, en lugar del orden y la formalidad habituales, vio a Elena, la nueva empleada, arrodillada sobre la alfombra con los brazos abiertos. Frente a ella estaba Leo, su pequeño hijo, tambaleándose inseguro sobre sus pequeñas piernas. Arthur se congeló por un momento en la puerta, inseguro de lo que estaba viendo. El rostro de Elena estaba tranquilo, pero lleno de determinación mientras animaba al niño a dar un paso más. Su voz era suave, no exigente, pero firme, repitiendo la misma palabra una y otra vez. «Vamos, Leo». El bebé se inclinó hacia adelante, con los brazos extendidos, su cuerpo temblando por el esfuerzo de intentar algo nuevo. El primer instinto de Arthur fue intervenir, decirle que era inútil. Leo nunca respondía, nunca lo intentaba. Sin embargo, algo en la habitación lo detuvo. Por primera vez, no interrumpió. Simplemente se quedó allí, observando a su hijo y a la nueva empleada enfrentar un desafío juntos. Los pensamientos de Arthur daban vueltas mientras observaba la escena. Recordó a las 7 niñeras anteriores a Elena, todas ellas yéndose frustradas o siendo despedidas por él. Ninguna había durado porque ninguna le había mostrado lo que él quería, un milagro, un reemplazo para su difunta esposa, alguien que pudiera llenar el vacío dejado atrás. Cada mujer lo había intentado, y cada una había fracasado en conectar con Leo de la manera que Arthur consideraba suficientemente buena. La culpa por la ausencia de su esposa pesaba sobre él todos los días, y con cada nueva niñera se volvía más duro, más impaciente. Pero mientras veía la persistencia de Elena, algo lo inquietó. Ella no estaba tratando de impresionarlo. No tenía prisa ni entraba en pánico bajo presión. Simplemente estaba enfocada en Leo, tratándolo no como un problema que debía solucionarse, sino como un niño, aprendiendo a su propio ritmo. Arthur se encontró conteniendo la respiración. El pequeño rostro de Leo se tensó con concentración mientras daba un paso vacilante. Luego cayó hacia adelante en los brazos de Elena. Ella no pareció decepcionada. Sonrió, aplaudió suavemente y le susurró palabras de aliento al oído. Arthur, todavía de pie en la entrada, sintió emociones agitarse que no se había permitido sentir en meses. La ama de llaves en la esquina miró a Arthur como para advertirle que no interrumpiera lo que estaba sucediendo. Pero Arthur no podía moverse de todos modos. Recordó a su esposa sosteniendo a Leo recién nacido, susurrándole promesas de cómo lo vería crecer, caminar y hablar. Ese sueño se había hecho añicos demasiado pronto, dejando a Arthur desesperado por cumplirlo solo. Sin embargo, había fallado una y otra vez. Su poder y su dinero podían construir empresas, controlar mercados y comprar cualquier cosa en el mundo. Pero no podían hacer que Leo dijera una palabra o diera un paso. Viendo a Elena ahora, Arthur se dio cuenta de cuán profundamente había atado el progreso de su hijo a la memoria de su esposa.
Cada revés se sentía como otra prueba de que Leo estaba destinado a vivir en silencio y que él mismo era incapaz de guiarlo. Sin embargo, la forma en que Elena aplaudía después de un paso fallido y le hablaba suavemente al bebé desafiaba su certeza. Quizás la paciencia importaba más que el éxito en el momento. Quizás el esfuerzo mismo era una victoria. El pecho de Arthur se oprimió al pensar esto, aunque se negó a admitirlo en voz alta. Elena acomodó a Leo en su regazo y lo intentó de nuevo. Lo colocó suavemente de nuevo en la alfombra, sin mostrar ninguna frustración. Leo se tambaleó mientras se ponía de pie, sus pequeñas manos abriéndose y cerrándose en el aire, buscando el equilibrio. Arthur esperaba que se sentara de inmediato, como solía hacer, pero en cambio, el bebé se movió hacia adelante nuevamente. Elena extendió sus manos, con una sonrisa fija en su rostro, repitiendo en su tono firme, «Tú puedes hacerlo, Leo». Los pasos del niño no eran firmes, pero esta vez logró 2 pequeños movimientos antes de colapsar hacia adelante una vez más. Elena lo abrazó y celebró como si hubiera corrido por toda la habitación. Arthur sintió que algo se agitaba, algo que era tanto alivio como miedo. Alivio de que su hijo pudiera no permanecer encerrado en la misma etapa para siempre. Miedo porque significaba que toda su dureza, sus despidos rápidos, sus constantes dudas podrían haber sido la forma incorrecta de manejar las cosas. Por primera vez se preguntó si el problema nunca había sido Leo ni las niñeras. Quizás el problema había sido él, su incapacidad para aceptar la imperfección, su negativa a dar al tiempo y la paciencia el espacio que necesitaban. Mientras la noche se volvía más tranquila, Arthur finalmente entró más en la habitación, aunque todavía no dijo ni una palabra. Quería preguntarle a Elena cuánto tiempo había estado intentando este ejercicio, con qué frecuencia trabajaba con Leo. Pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, se centró en los pequeños pies de Leo, presionando la alfombra, sus intentos de ponerse de pie de nuevo y el incansable aliento de Elena. Notó detalles que había ignorado antes. Cómo los ojos de Leo seguían a Elena de cerca, cómo parecía más tranquilo en su presencia, cómo la sonrisa de ella le daba confianza. Eran cosas que el dinero no podía comprar. Eran cosas a las que él había estado ciego. Arthur se dio cuenta de que su búsqueda constante de la cuidadora perfecta le había hecho pasar por alto la simple verdad de que Leo no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien presente, paciente y dispuesto a intentar sin miedo al fracaso. Elena, sin saberlo, le estaba mostrando a Arthur la diferencia entre control y cuidado. Era algo que él no había podido proporcionar desde la muerte de su esposa. El pecho de Arthur subía y bajaba pesadamente, mientras finalmente se sentaba en el sillón al otro lado de la habitación. No interfirió, pero se quedó lo suficientemente cerca para observar todo. Leo lo intentó de nuevo, cayendo y levantándose, fallando e intentándolo de nuevo. Siempre bienvenido en los brazos de Elena. Cada intento conllevaba una pequeña victoria. Incluso si terminaba en un colapso, Arthur sintió que un peso dentro de él se movía. Había pasado meses construyendo muros, protegiéndose de la decepción, despidiendo a cualquiera que le recordara el fracaso. Sin embargo, la tranquila persistencia de Elena atravesó esos muros de una manera que no pudo resistir. No sabía qué significaba esto para el futuro, pero en ese momento, el silencio que había perseguido su hogar se sintió menos pesado. Viendo a Leo alcanzar de nuevo a Elena, Arthur comprendió que algo estaba cambiando. Lenta, dolorosamente, pero ciertamente había progreso. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, Arthur se permitió tener esperanza, aunque solo fuera un poco. Mientras observaba a Elena arrodillada en el suelo, guiando a su hijo hacia adelante un paso a la vez, Arthur entró en la sala de estar y se detuvo en el momento en que vio a Elena en la alfombra con Leo. Al principio, se quedó en silencio, solo observándola mantener los brazos abiertos y llamar suavemente al bebé. Pero su expresión se endureció rápidamente. Para él, esta escena se sentía incorrecta. Ella no fue contratada para desempeñar ese tipo de roles. Su trabajo era simple: mantener la casa limpia,
organizar las cosas y seguir instrucciones. Sin embargo, allí estaba ella, sentada en el suelo, animando a su hijo a caminar como si fuera su madre. El pecho de Arthur se contrajo y su rostro se enrojeció. Se adelantó bruscamente, su voz fría y más fuerte de lo que pretendía. Exigió saber qué creía que estaba haciendo. Elena se congeló, sus manos aún extendidas hacia Leo, quien inmediatamente se sentó en el suelo cuando escuchó el tono de su padre. Arthur la señaló y le recordó que su papel en la casa no tenía nada que ver con la crianza de Leo. Ella estaba allí para encargarse de las tareas, no para cruzar límites. Sus palabras salieron rápidas y duras, casi como acusaciones, dejando claro que ella había faltado al respeto a límites que no le correspondía tocar. Elena bajó la cabeza, su rostro sonrojado por la vergüenza. Intentó hablar, su voz insegura, casi pidiendo disculpas. Explicó que Leo había estado llorando durante mucho tiempo y que no podía simplemente quedarse parada e ignorarlo. Solo había querido calmarlo y darle una pequeña distracción. Sus palabras no transmitían desafío, solo incomodidad, como si supiera que había entrado en territorio peligroso. Intentó explicar más, diciendo que notó que Leo intentaba levantarse, así que pensó que sería bueno animarlo. Arthur, sin embargo, no se ablandó. Mantuvo su postura firme, sus ojos agudos, recordándole una vez más que no fue contratada para involucrarse en el desarrollo de su hijo. Su tono lo dejó claro. Para él, sus acciones no eran amabilidad, sino interferencia. Elena, ahora visiblemente nerviosa, asintió rápidamente y bajó la mirada al suelo. Casi encogiéndose bajo el peso de la ira de él, la habitación se volvió tensa, y Leo, confundido por el repentino cambio de energía, se apretó más contra la pierna de ella, pero permaneció en silencio. Arthur se dio la vuelta como para terminar la discusión, pero no podía quitarse la imagen de la mente, incluso mientras intentaba concentrarse en los papeles de trabajo que estaban sobre la mesa cercana. Sus pensamientos reproducían lo que había presenciado momentos antes. Leo se había movido hacia Elena con una determinación que Arthur nunca había visto antes. Los pequeños brazos del niño se habían extendido en su dirección, su rostro mostrando una confianza y un enfoque que nunca había mostrado a nadie más, ni siquiera al propio Arthur. Esa visión lo había perturbado más de lo que quería admitir. Su ira era más fácil de mostrar que su confusión. Si admitía lo que vio, significaría aceptar que Elena había tenido éxito donde él había fracasado. Esa idea era intolerable para él. En cambio, se obligó a permanecer distante, convencido de que mantener el control era la única forma de mantener el orden en su hogar. Aún así, sus pensamientos lo traicionaban, volviendo una y otra vez a la imagen de los pasos temblorosos de Leo. Elena, mientras tanto, mantenía sus manos ocupadas con tareas sin sentido para evitar el silencio que presionaba la habitación. Recogió juguetes esparcidos por la alfombra, dobló una pequeña manta y evitó el contacto visual con Arthur. Se sentía avergonzada, pero al mismo tiempo no podía ignorar el recuerdo del esfuerzo de Leo. Para ella, el intento del niño por caminar había sido más que un simple ejercicio. Fue un momento de progreso, algo que mostraba potencial de crecimiento si se manejaba con paciencia. Quería decirle esto a Arthur, explicarle que no se trataba de cruzar límites, sino de responder a las necesidades del niño. Sin embargo, se mordió la lengua, dándose cuenta de que nada de lo que dijera ahora lo haría ver sus intenciones de manera diferente. En cambio, aceptó su fría reacción en silencio, aunque cargaba con la culpa de posiblemente haber hecho inestable su posición en la casa. Temía que, como otros antes que ella, pronto pudiera ser despedida. Arthur finalmente se sentó en su silla, tratando de sumergirse en los papeles, pero seguía escuchando los suaves gemidos de Leo. El bebé ya no lloraba, pero había gateado de regreso al lado de Elena, presionándose contra ella como buscando protección. El pecho de Arthur se contrajo de nuevo ante la vista. No entendía por qué Leo respondía a ella de maneras que nunca le respondía a él. Se dijo a sí mismo que era temporal, que no significaba nada, pero el pensamiento no lo abandonaba.
Su mente volvió al momento en que Elena había aplaudido suavemente por el esfuerzo de Leo. Recordó la forma en que los ojos de Leo se iluminaron, aunque solo fuera por un segundo. No importa cuánto intentara, Arthur convencerse de que Elena estaba equivocada al intervenir. En el fondo no podía ignorar lo que había visto. Cerró los ojos presionando su mano contra su frente, fingiendo estar cansado, pero en verdad estaba luchando con emociones que no quería enfrentar. La habitación permaneció cargada de silencio, roto solo por los suaves sonidos que hacía. Leo mientras jugaba cerca de Elena. Arthur evitaba mirarlos. Sin embargo, cada vez que sus ojos se desviaban, captaba la misma vista, su hijo, mostrando un tipo de confianza que había estado ausente durante tanto tiempo. Era una confianza que Arthur nunca había podido inspirar. Intentó endurecerse, aferrarse a la creencia de que Elena había ido demasiado lejos y debía ser corregida. Pero la imagen de los pequeños pasos de Leo hacia ella seguía volviendo. Para Arthur, esto no era solo sobre una empleada que se salía de la línea. Era sobre algo más profundo, algo que sacudía la certeza que había construido a su alrededor desde la muerte de su esposa. Y aunque se obligaba a permanecer distante y frío, en el fondo sabía la verdad. Elena había llegado a Leo de una manera que nadie más lo había hecho. Podía negárselo en la cara, pero no podía borrarlo de su mente. Elena ya había tomado una decisión. Después del incidente con Arthur, decidió que no se quedaría en la casa más tiempo del necesario. Le informó con calma que terminaría su periodo de preaviso y luego se iría. Una vez que él encontrara a otra trabajadora para reemplazarla, Arthur no discutió. Simplemente asintió. Su frialdad habitual no mostraba ningún cambio. Aún así, tomaría unos días hasta que se pudiera contratar a otra empleada. Durante este tiempo, Elena continuó realizando sus deberes, manteniéndose callada y evitando conversaciones innecesarias. Pero la presencia de Leo le dificultaba mantener la distancia. Cada noche, cuando la casa se volvía más silenciosa y Arthur se retiraba a su oficina, Leo se ponía inquieto. Lloraba, daba vueltas en su cuna y se negaba a calmarse. Elena no podía ignorarlo. Aunque ya no planeaba quedarse, se sentía responsable por el niño. Una noche, casi instintivamente, lo levantó, se sentó en una mecedora y comenzó a tararear una simple melodía de su infancia. El sonido era suave, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Para su sorpresa, la respiración de Leo se ralentizó y su pequeño cuerpo se relajó en sus brazos. Era la primera vez que lo veía calmarse tan rápido. A partir de esa noche, Elena repitió la rutina. Después de terminar sus tareas, esperaba hasta que Leo se inquietara. Luego lo cargaba suavemente, tarareando la misma suave melodía. No cantaba palabras, solo un sonido suave y constante, como si solo su voz llevara suficiente consuelo. Leo comenzó a responder casi de inmediato. Sus ojos parpadeaban lentamente, sus pequeños puños se relajaban mientras escuchaba. En cuestión de minutos, se relajaba contra su pecho y se dormía. Para Elena, se convirtió en un momento de conexión tranquila, algo que la ayudaba a olvidar la tensión de la casa. No esperaba que nadie se diera cuenta. Pero lo que no sabía era que Arthur había comenzado a detenerse fuera de la puerta de la guardería. La primera vez que escuchó la melodía, se había detenido solo por curiosidad. Nunca había oído cantar a Elena y se preguntaba por qué estaba tanto tiempo en la habitación de Leo. Pero cuando se inclinó silenciosamente, cerca de la puerta, sintió algo inesperado. El suave sonido llenaba el pasillo de una manera que la casa no había sentido en meses. Se quedó más tiempo del que pretendía, escuchando en silencio, mientras la suave voz de Elena llevaba a Leo al sueño. Arthur se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia, pero la noche siguiente se encontró regresando al mismo lugar fuera de la puerta. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando la melodía constante. El sonido no era profesional ni entrenado, pero tenía cierta calidez que lo inquietaba. Dentro de la habitación, oyó cómo los llantos de Leo se desvanecían, reemplazados por respiraciones tranquilas. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo con reglas estrictas y dinero,
Este simple acto parecía casi increíble. Recordó innumerables noches en las que Leo se había negado a calmarse, cuando había llamado a niñeras, médicos e incluso especialistas para explicar por qué su hijo no dormía tranquilamente. Ninguno de sus consejos había funcionado. Sin embargo, aquí estaba Elena, una mujer a la que casi había despedido, calmando al niño con nada más que una canción. Arthur no entró. Permaneció en la puerta sin revelar nunca su presencia, pero no podía negar el efecto que la rutina tenía en él, el vacío de la casa, que lo había perseguido desde la muerte de su esposa. Se sentía diferente mientras Elena cantaba. Todavía luchaba contra el pensamiento, pero una parte de él sabía que estaba empezando a esperar esos momentos cada noche. Elena seguía sin ser consciente de la silenciosa presencia de Arthur. Para ella, simplemente, estaba haciendo lo que sentía que era correcto para Leo. Nunca pensó en ello como algo extraordinario. Era una canción de cuna que recordaba de su propia familia, una canción que su madre solía cantar cuando era niña. No tenía idea de cuánto afectaba tanto a Leo como a Arthur. Cada noche entraba en la guardería con la misma calma determinación, incluso cuando el día había sido difícil. Cargaba a Leo cerca, meciéndose ligeramente en la mecedora, repitiendo la melodía hasta que sus párpados se volvían pesados. Notaba pequeños cambios en él, como comenzaba a apoyar la cabeza en su hombro más fácilmente, como ya no luchaba contra el sueño, cómo la tensión en su pequeño cuerpo se desvanecía. Para ella, eran señales de confianza. Prueba de que, aunque se fuera pronto, había marcado una pequeña diferencia. En esos minutos tranquilos, casi olvidaba su decisión de irse. La habitación se sentía diferente, más cálida, llena de algo frágil, pero real. Creía que le pertenecía solo a ella y a Leo, sin saber nunca que alguien más compartía esas noches desde el otro lado de la puerta. Arthur, por otro lado, cargaba con su propio conflicto. Cada vez que oía la canción de cuna, despertaba sentimientos que había intentado enterrar. El sonido le recordaba a su esposa. Aunque la voz de Elena era diferente, no era la misma, pero llenaba un espacio similar. La casa había estado en silencio durante tanto tiempo, llena solo de los llantos de Leo y sus propias órdenes ásperas. La suave melodía atravesaba ese silencio y lo reemplazaba con algo más gentil. Arthur se encontraba quedándose más tiempo fuera de la puerta cada noche, a veces apoyado contra el marco, otras veces cerrando los ojos, como para dejar que el sonido le llegara más profundamente. Nunca lo admitió en voz alta, pero necesitaba esos minutos casi tanto como Leo. Le daban algo que había perdido. La sensación de que su hogar no era solo un lugar de duelo y control, sino también un lugar donde el consuelo aún podía existir. Aunque intentaba mantenerse frío y distante durante el día, por la noche se convertía en un testigo, silencioso del tranquilo ritual de Elena. Comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría cuando ella se fuera y si el silencio volvería más fuerte que antes? A medida que pasaban los días, la rutina continuaba. Elena cantaba, Leo se relajaba y Arthur escuchaba. Cada noche se desarrollaba igual. Sin embargo, cada vez tenía un nuevo peso para Arthur. No le contaba a nadie sobre sus visitas silenciosas a la puerta de la guardería. No quería que Elena supiera que estaba allí, y no quería enfrentar la vulnerabilidad que conllevaba a admitir cuánto dependía de esos momentos. Aún así, no podía evitar volver. Era como si la melodía llenara no solo la guardería, sino también las partes vacías de su propia vida. Por primera vez en meses, sintió que el aplastante silencio de la casa se suavizaba. Todavía tenía la intención de dejar que Elena se fuera, convencido de que era lo mejor. Pero en el fondo, temía perder el sonido que ahora lo ayudaba a pasar la noche. Y así, sin darse cuenta, Arthur también se convirtió en parte del ritual nocturno. Elena cantando, Leo calmándose, y él mismo, escuchando en silencio desde la puerta, absorbiendo una melodía que parecía devolver la vida a una casa ensombrecida por la pérdida durante mucho tiempo. Arthur no estaba buscando nada cuando abrió el pequeño gabinete en el armario del pasillo.
Había estado buscando algunos documentos de la casa que el personal solía guardar allí. Pero mientras movía una pila de sábanas dobladas, algo se deslizó. Un marco de fotos, simple y ligeramente desgastado, descansaba entre la tela. Curioso, Arthur lo recogió. La foto mostraba a Elena, mucho más joven, de pie junto a un joven que claramente compartía sus rasgos. Los ojos del chico estaban distantes, su sonrisa desigual, y sus manos se mantenían apretadas frente a él. Arthur miró más de cerca y reconoció signos familiares, movimientos y expresiones que había visto en Leo. El chico de la foto era claramente autista. Elena, sin embargo, sonreía cálidamente, con un brazo alrededor de su hermano como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La imagen golpeó a Arthur más fuerte de lo que esperaba. De repente, su paciencia, su voz tranquila y su forma instintiva de manejar a Leo cobraron sentido. No estaba adivinando ni experimentando a ciegas. Ella había vivido esto antes, durante años. De pie allí con la foto en la mano, Arthur sintió que se le oprimía el pecho. Por primera vez, entendió realmente que las acciones de Elena provenían de la experiencia, no de la interferencia. Ella conocía a Leo de una manera que nadie más podía. Volvió a colocar la foto con cuidado, pero la imagen permaneció fija en su mente. Toda la tarde Arthur se encontró distraído. Durante una llamada de reunión, su mente volvía al tono suave de Elena cuando animaba a Leo. Más tarde, cuando pasó por la guardería, la vio arreglando juguetes y tarareando en voz baja mientras Leo gateaba alrededor de sus pies. La miraba de otra manera ahora. En lugar de ver a una trabajadora cruzando límites, veía a una hermana que una vez había cargado con la responsabilidad de alguien como Leo. Imaginó los años que debió haber pasado ayudando a su hermano, la paciencia que exigía, la frustración que probablemente había sentido pero nunca mostrado. Explicaba todo. La forma en que celebraba los pequeños pasos, la forma en que nunca parecía cansarse de repetir las cosas, la forma en que permanecía tranquila cuando Leo se resistía. Arthur se dio cuenta de que todas las mujeres que había contratado antes eran profesionales, pero ninguna tenía comprensión personal. Elena sí, el pensamiento lo inquietó, pero también ablandó algo dentro de él. Durante meses se había dicho a sí mismo que nadie podía cuidar a Leo como lo había hecho su esposa. Ahora se daba cuenta de que había estado equivocado. Puede que Elena no reemplazara a su esposa, pero tenía cualidades que la hacían diferente de cualquier otra persona que hubiera entrado en esta casa. Más tarde esa noche, Arthur estaba de pie junto a la ventana de su oficina, pensando en qué hacer. Normalmente mantenía su distancia de Elena, hablando solo cuando era necesario, manteniendo las interacciones cortas y frías. Pero después de lo que había descubierto, esa distancia de repente se sentía antinatural. Pensó en su esposa, en cómo ella había dicho una vez que la paciencia era más poderosa que el control al criar a un niño como Leo. Se dio cuenta de que Elena le había estado demostrando eso durante semanas, pero él había sido demasiado terco para verlo. Una decisión comenzó a formarse en su mente, una que se sentía inusual pero necesaria. Cuando finalmente salió de su oficina, caminó por el pasillo con un paso más lento de lo habitual. Encontró a Elena en la cocina limpiando después de la cena. Ella levantó la vista sorprendida cuando él entró, esperando otra breve instrucción o crítica. En cambio, Arthur hizo una pausa, su habitual expresión severa reemplazada por la vacilación. Por primera vez, la llamó por su nombre suavemente, sin ira. Elena se congeló ante el sonido, sorprendida por la diferencia en su tono. Ella asintió cortésmente, esperando que él continuara. Insegura de lo que significaba esta nueva versión de él, Arthur se aclaró la garganta, sintiéndose casi incómodo con lo que estaba a punto de decir. ¿Te unirías a mí para tomar un té?, preguntó su voz firme pero inusualmente gentil. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale me gusta a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas.
Elena parpadeó, insegura de haber oído correctamente. Nunca antes la había invitado a sentarse con él. Dudó, mirando la mesa que estaba limpiando, pero luego asintió levemente. Arthur hizo un gesto hacia la sala de estar y caminaron hacia allí, juntos en silencio. Cuando otro miembro del personal trajo el té, Arthur lo sirvió él mismo, algo que Elena nunca le había visto hacer. La atmósfera le parecía extraña, casi como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Se sentó rígidamente insegura de cómo actuar, pero Arthur rompió el silencio. Le dijo que había notado la forma en que Leo respondía a ella, que su presencia parecía sacar algo de él que nadie más había logrado. Admitió lenta y cuidadosamente que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales que había contratado antes. Elena escuchaba, sus manos apretando la taza de té, sin saber si debía hablar o permanecer en silencio. Para Arthur, las palabras eran difíciles de decir. Había construido un muro de control y autoridad desde el día en que su esposa falleció, convenciéndose a sí mismo de que solo su camino era aceptable. Sentarse allí ahora admitiendo que alguien más había tenido éxito, donde él había fracasado, se sentía tanto humillante como liberador. Miró a Elena y agregó que ahora entendía que su paciencia provenía de un lugar real. Le dijo sin explicar cómo, que sabía que ella tenía experiencia cuidando a alguien como Leo. No. Entró en detalles sobre la foto, pero le hizo saber que se había dado cuenta de que su fuerza no venía por accidente. Elena bajó la mirada con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que él debía haber visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta pero también aliviada. Durante tanto tiempo había ocultado esa parte de su vida, temiendo que fuera malinterpretada. Ahora, al escuchar a Arthur hablar de ello con respeto, sintió una mezcla de emociones: vergüenza, orgullo y una cautelosa confianza. La conversación terminó en voz baja. Arthur no insistió más, ni hizo preguntas personales. En cambio, se reclinó en su silla, su tono más suave de lo que ella jamás lo había oído, y repitió su nombre nuevamente, como para recordarle que la veía como más que una empleada. Elena, dijo. Gracias. Esas palabras, simples pero pesadas, tenían más significado que cualquier orden o reprimenda que ella le hubiera escuchado antes. Elena asintió, insegura de cómo responder, pero su pecho se llenó de calidez con el reconocimiento. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, repitió sus palabras una y otra vez. Arthur, por otro lado, permaneció en la sala de estar, mirando el té intacto, sabiendo que algo en su relación había cambiado. Por primera vez, había bajado la guardia y al hacerlo, había reconocido lo que Elena realmente había hecho por su hijo. La tormenta comenzó tarde en la noche, sacudiendo las ventanas de la casa con fuertes lluvias y truenos ruidosos. Arthur estaba en su oficina fingiendo leer un documento, aunque su atención seguía desviándose hacia el sonido de la tormenta. Leo estaba en su habitación, ya inquieto, y Elena se movía silenciosamente por los pasillos, comprobando que todo estuviera en su lugar. Entonces, sin previo aviso, se fue la luz. La casa, generalmente llena de luz artificial, fue repentinamente tragada por la oscuridad. Arthur se paralizó. Su corazón dio un vuelco cuando el sonido del llanto de Leo rompió el silencio. El lamento del bebé se hizo cada vez más fuerte, lleno de miedo mientras luchaba por entender el repentino cambio a su alrededor. Arthur corrió hacia la guardería, pero cuando llegó, se quedó indefenso junto a la puerta. Leo estaba temblando, gritando, sus pequeñas manos tirando de los barrotes de la cuna, su pequeño cuerpo abrumado por la oscuridad y el ruido exterior. Arthur quería actuar, consolar a su hijo, pero su cuerpo se bloqueó. Cada intento que imaginaba parecía inútil. Agarró el marco de la puerta con el pecho apretado, el familiar peso del fracaso presionándolo. En su mente, cada grito de Leo sonaba como una prueba de que no era suficiente, que no importaba lo que intentara, no podía alcanzarlo. Elena entró rápidamente, sus movimientos tranquilos y firmes, como si el apagón no la hubiera tomado por sorpresa. Sostenía un encendedor en la mano y encendió la primera vela que encontró en la cómoda.
El cálido resplandor suavizó las sombras en la habitación. Luego colocó más velas alrededor, moviéndose con una confianza que contrastaba con el estado paralizado de Arthur. Una vez que regresó la tenue luz, se acercó a la cuna y levantó a Leo en sus brazos, sin dudarlo. Lo sostuvo cerca, meciéndolo suavemente, su voz comenzando su melodía familiar. La misma melodía que había cantado en noches tranquilas llenó la habitación nuevamente, pero ahora tenía más fuerza, más seguridad. Los gritos de Leo comenzaron a convertirse en sollozos, luego en gemidos, su cuerpo relajándose lentamente contra ella. Arthur observaba desde un lado, con los puños apretados a los costados. Odiaba lo natural que se veía, lo fácilmente que ella había hecho lo que él no podía. Pero al mismo tiempo sintió que el alivio lo inundaba. Podía ver a Leo calmándose en los brazos de Helena, algo que parecía imposible solo momentos antes. La culpa dentro de él se hizo más pesada, pero junto a ella vino la admiración, un reconocimiento de que él no tenía control. Arthur se acercó, su voz temblorosa cuando finalmente habló. «No sé qué hacer», admitió casi susurrando, aunque la tormenta afuera no ahogaba nada. Helena no giró la cabeza. Continuó meciéndose con Leo. Su canción nunca se interrumpió. Arthur se dejó caer en la silla cerca de la cuna, sus ojos fijos en su hijo. «Sigo fallándole», dijo con un nudo en la garganta. «Cada vez que me necesita me paralizo. No sé cómo ayudarlo. No sé cómo ser lo que él necesita». Hizo una pausa, presionando su mano contra su frente, su pecho subiendo pesadamente. Durante tanto tiempo, se había escondido detrás de su ira, sus demandas, sus despidos de otros. Pero en este momento, con los truenos sacudiendo la casa y la luz de las velas parpadeando, se sintió despojado de todas las defensas. Su voz se quebró mientras finalmente decía las palabras que había enterrado. Por tanto tiempo, tengo miedo de no ser nunca suficiente para él. Era la primera vez que decía su miedo en voz alta, y el peso de ello lo dejó temblando. Helena finalmente giró la cabeza ligeramente, aunque no dejó de mecer a Leo. Miró a Arthur con ojos tranquilos, pero no dijo nada. En cambio, se acercó más y se sentó a su lado en el borde de la silla, equilibrando a Leo entre ellos. La respiración del bebé era más tranquila ahora, su rostro presionado contra el hombro de ella. Calmado por la canción, Helena extendió su mano libre lentamente, como dándole a Arthur la oportunidad de negarse. Él no lo hizo. Dejó que ella tomara su mano, su tacto firme pero cálido. Por un momento Arthur cerró los ojos, sintiéndose avergonzado y aliviado a la vez. Nunca había permitido que nadie lo viera tan expuesto, tan roto. Sin embargo, Helena no lo juzgó. No le dijo que estaba equivocado o que era débil. Simplemente sostuvo su mano firme y silenciosa, dejando que el silencio tuviera más significado que las palabras. En ese momento, Arthur sintió que algo se aflojaba dentro de él. Por primera vez en años, se permitió mostrar su debilidad sin vergüenza. La tormenta exterior continuaba, pero dentro de la habitación la atmósfera cambió. Leo estaba callado ahora, su cuerpo relajado, sus pequeñas manos ya no temblaban. La luz de las velas parpadeaba en las paredes, proyectando largas sombras que danzaban suavemente. La mano de Arthur permaneció en la de Helena, y aunque no cruzaron palabras, el silencio era diferente esta vez. No era el silencio pesado del duelo o la culpa que había llenado su casa durante tanto tiempo. Era un silencio de comprensión, uno que le daba espacio para respirar. Sintió que Helena no estaba cargando su carga por él, sino compartiéndola, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Arthur había pasado meses excluyendo a la gente, convencido de que nadie podía entender su dolor o las necesidades de su hijo. Sin embargo, aquí estaba Helena sentada a su lado, mostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Se sintió pequeño pero no inútil, débil pero no abandonado. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez ser suficiente no se trataba de nunca fallar, se trataba de no rendirse. Mientras la tormenta comenzaba a calmarse afuera, la habitación se instaló en la quietud. Leo se había quedado completamente dormido.
su pequeña respiración suave contra el hombro de Elena. Ella lo colocó suavemente de nuevo en la cuna, arropándolo con la manta antes de volverse a sentar. Arthur permaneció donde estaba. Su mano aún unida a la de ella no le dio las gracias, ni trató de explicarse más. No había necesidad. Elena tampoco habló, entendiendo que las palabras solo romperían la frágil honestidad del momento. En ese silencio, Arthur sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. El alivio de no tener que fingir. El apagón había revelado más que la ausencia de electricidad. Lo había obligado a enfrentar la verdad que había enterrado, su miedo, sus limitaciones y su necesidad de ayuda. Y aunque había admitido su debilidad, no se sentía avergonzado. Con la mano firme de Elena en la suya, sintió algo nuevo, algo que pensó que había perdido para siempre. El coraje de seguir adelante, incluso en la oscuridad. Era una tarde tranquila, del tipo que generalmente pasaba sin que sucediera nada especial. Elena se sentó en el suelo con Leo, algunos juguetes esparcidos por la alfombra a su alrededor. Había aprendido a no presionarlo demasiado, dejándolo explorar a su propio ritmo, incluso si sus movimientos eran más lentos y sus reacciones a menudo tardías. Ese día tomó un suave animal de peluche y lo golpeó suavemente contra su cabeza, fingiendo que la había golpeado. Hizo una cara simple y exagerada y soltó un juguetón. ¡Oh, no! Leo parpadeó, sus ojos siguiendo el juguete. Elena repitió la acción, esta vez rozando el animal de peluche contra el brazo de él antes de retirarlo rápidamente como si estuviera vivo. Añadió un pequeño efecto de sonido, lo suficiente para captar su atención. Los labios de Leo se separaron ligeramente, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. Entonces, casi inesperadamente, un pequeño sonido se le escapó, una risa corta e irregular. Elena se congeló por un momento, dándose cuenta de lo que acababa de suceder, y luego se inclinó más cerca, repitiendo el movimiento juguetón nuevamente. Esta vez, la risa llegó más fuerte, más plena y genuina. El pequeño pecho de Leo se sacudió con su primera risa real, y el sonido llenó la habitación como nada que ella hubiera escuchado antes. En la puerta, Arthur estaba completamente quieto, habiendo llegado sin que Elena se diera cuenta. Solo tenía la intención de verificar si Leo estaba despierto, pero lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Nunca había oído reír a su hijo. Durante meses, todo lo que había conocido eran los llantos de Leo, su silencio o sus miradas distantes. El sonido de la risa era algo que Arthur se había convencido a sí mismo de que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, aquí estaba, crudo y sin forzar, resonando en la guardería. Se le hizo un nudo en la garganta mientras veía cómo el pequeño rostro de Leo se iluminaba de alegría, su boca abierta de deleite mientras sus pequeñas manos se agitaban torpemente. Arthur había visto muchos hitos perdidos, palabras no dichas, pasos retrasados. Pero ahora estaba presenciando algo diferente, algo mucho más importante. Esto no era solo progreso en el desarrollo. Era una prueba de que Leo se sentía seguro, de que se estaba permitiendo experimentar la alegría. Arthur apoyó la mano contra el marco de la puerta, su pecho subiendo pesadamente, mientras intentaba procesar la ola de emociones que lo golpeaba de repente. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se hinchó no de frustración o dolor, sino de abrumadora gratitud. Elena, todavía arrodillada en la alfombra, notó la risa de Leo y decidió seguir con el juego. Hizo que el animal de peluche caminara hacia él, deteniéndose dramáticamente, antes de hacerle cosquillas en la barriga, con su suave pata. Leo soltó un gritito, la risa brotando de nuevo, esta vez más fuerte, su pequeño cuerpo temblando, mientras intentaba retorcerse, mientras aún disfrutaba de la atención. Sus mejillas se enrojecieron por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban más que nunca. Elena aplaudió suavemente y se rió con él, fomentando la alegría como si fuera la cosa más natural del mundo. No se dio cuenta de que Arthur estaba observando desde la puerta. Para ella era solo un momento precioso, algo para alentar y repetir suavemente.
Había visto las luchas de Leo, su silencio y su tendencia a retraerse. Que él se riera libremente así, sin miedo ni vacilación, era nada menos que increíble. Continuó jugando, su movimiento firme pero alegre, asegurándose de no abrumarlo. La habitación, generalmente silenciosa y pesada, ahora resonaba con las risas de Leo y el cálido aliento de Helena. Era el tipo de sonido que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Los ojos de Arthur se nublaron ligeramente, aunque rápidamente parpadeó para contener la humedad. Había pasado meses tratando de crear un hogar para Leo que fuera organizado, controlado y disciplinado. Había creído que la estructura era la clave, que las rutinas estrictas y los límites protegerían a su hijo. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo había hecho que la casa se sintiera más fría. Ahora, mirando desde la puerta, Arthur vio la verdad. Lo que Leo había necesitado no eran reglas ni orden. Era consuelo, seguridad y alguien que lo hiciera sentirlo suficientemente seguro como para dejarse llevar. Helena le había dado eso sin siquiera intentarlo. Lo había construido a través de la paciencia, la amabilidad y pequeñas acciones cotidianas que Arthur había pasado por alto. Tragó saliva, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Esta risa no era solo de Leo, también era la victoria de Helena. Ella había abierto una puerta que Arthur ni siquiera podía encontrar, y por primera vez, en lugar de resistirse a la idea, la abrazó. Entró más en la habitación, sus pasos lentos y deliberados, todavía temeroso de interrumpir el momento, pero ya no capaz de mantenerse alejado. Helena finalmente levantó la vista y lo notó. Se enderezó un poco, insegura de cuánto tiempo había estado él allí. Por un breve momento, pensó que podría regañarla de nuevo, por cruzar líneas invisibles. Pero su rostro era diferente esta vez. No había frialdad ni ira. Sus rasgos eran suaves, casi frágiles. Sus ojos fijos en Leo, que seguía riendo mientras abrazaba fuertemente el animal de peluche. Arthur se acercó, dejándose caer en el borde del sillón cercano. Se inclinó hacia adelante con las manos juntas y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, Helena», dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. La sinceridad en su tono la sorprendió. No era el agradecimiento distante y formal de un empleador. Era genuino, crudo, llevando el peso de un hombre que acababa de presenciar algo invaluable. Helena asintió, insegura de qué decir, pero sus ojos se suavizaron, entendiendo lo que él quería decir sin necesitar más palabras. Para Arthur, ese momento lo cambió todo. Se dio cuenta de que la risa había hecho lo que nada más podía. Había roto el silencio, que había perseguido su hogar desde el fallecimiento de su esposa. La risa de Leo era la prueba de que el niño podía sentir alegría, y era la prueba de que Helena había creado un entorno donde la alegría podía existir de nuevo. Arthur la miró y finalmente entendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, ni orden, ni perfección. Era el sentido de protección y consuelo que Helena había traído de vuelta. Por primera vez se permitió aceptarlo abiertamente. El hombre que una vez había estado consumido por el control, y el miedo ahora inclinó la cabeza, ligeramente, humilde, agradecido y profundamente conmovido. La risa de Leo continuó resonando suavemente en el fondo, y Arthur supo que nunca olvidaría este día. No era solo la primera risa de su hijo. También era la primera vez que realmente veía el hogar comenzar a sanar. Helena estaba sentada en su pequeña habitación, mirando la carta que tenía en sus manos. Era una oferta oficial de una escuela especializada para niños con autismo, el tipo de lugar en el que una vez había soñado trabajar. Durante años había querido dedicarse a ayudar a niños como su hermano, y ahora la oportunidad era real. La escuela se había puesto en contacto después de enterarse de su experiencia y compasión, ofreciéndole un puesto estable con un propósito claro. Sintió alegría y culpa mientras leía las palabras una y otra vez. La idea de dejar a Leo atrás le pesaba en el corazón, pero también sabía que el trabajo podría significar la oportunidad de cumplir su sueño de toda la vida. Insegura de cómo manejar la situación,
Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Decidió no decírselo a Arthur, al menos no todavía. Actuaba como de costumbre, pero su mente volvía constantemente a la decisión que eventualmente tendría que tomar. Cada momento con Leo se volvía más pesado, más significativo porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. El secreto le oprimía el pecho y, aunque intentaba ocultarlo, su silencio hablaba más fuerte de lo que creía. Arthur no estaba ciego a los cambios. Notó la forma en que la expresión de Elena a veces se volvía distante, como si estuviera en otro lugar. La vio hacer pausas mientras doblaba la ropa, con la mirada perdida, y la sorprendió suspirando en voz baja en la cocina cuando pensaba que nadie estaba mirando. Seguía siendo cariñosa, seguía atenta a Leo, pero algo en su comportamiento había cambiado. Sonreía menos, y cuando lo hacía, la sonrisa parecía teñida de tristeza. Arthur, sin embargo, no preguntó. Mantuvo su distancia como siempre lo hacía, convenciéndose de que no era su lugar entrometerse. Aún así, la inquietud crecía en él. Había llegado a depender de la presencia de ella más de lo que quería admitir, y ahora sentía que se le escapaba de las manos. Se dijo a sí mismo que probablemente estaba cansada, que pronto recuperaría el ánimo, pero en el fondo temía que algo más grande estuviera sucediendo. La idea de perderla lo inquietaba más de lo que podía explicar, pero su orgullo y su miedo a la vulnerabilidad le impedían preguntar qué pasaba. Llevaba el peso en silencio, fingiendo no darse cuenta, mientras cada día se hacía más difícil ignorarlo. Entonces una noche Leo cayó enfermo. Comenzó con una fiebre que subió rápidamente, dejándolo débil e inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro se sonrojaba mientras gemía de incomodidad. Arthur entró en pánico, su mente acelerada, pero Elena dio un paso al frente de inmediato con tranquila autoridad. Presionó paños frescos en la frente de Leo, midió su temperatura con cuidado y preparó la medicina con manos precisas. Se quedó a su lado, acunándolo cuando lloraba, susurrando suavemente para aliviar su malestar. Arthur rondaba cerca, pero cada vez que intentaba ayudar, le temblaban las manos y le fallaba la voz. Su miedo a hacer algo mal lo hacía retroceder. Elena manejó la situación sin dudarlo, asumiendo la total responsabilidad de cuidar a Leo durante la larga noche. Arthur podía ver su agotamiento, las sombras formándose bajo sus ojos, pero ella nunca se quejó. Se movía con el ritmo natural de alguien que sabía qué hacer, manteniendo a Leo seguro y consolado. Verla hizo que Arthur se sintiera aliviado y aplastado a la vez. Aliviado de que Leo tuviera a alguien que entendiera sus necesidades, y aplastado de que él mismo pareciera inútil en comparación. La casa, tenuemente iluminada y cargada de preocupación, se convirtió en un lugar donde la presencia de Elena era el único ancla firme. A medida que pasaban las horas, las fuerzas de Arthur colapsaron. Mientras Elena permanecía cerca de Leo, Arthur se deslizó hacia el pasillo y se sentó contra la pared, hundiendo la cara entre las manos. Se sentía impotente, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo y sus propios fracasos al mismo tiempo. Le dolía el pecho, le ardían los ojos, y finalmente llegaron las lágrimas. Lloró en silencio, sus hombros temblando, dejando salir todo lo que había tratado de contener con tanto esfuerzo. El miedo a perder a Leo, el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno, y el miedo más profundo de perder a Elena, todo se mezclaba dentro de él. Se dio cuenta en ese momento de cuánto había llegado a depender de ella, no solo por el bien de Leo, sino por el suyo propio. La idea de que ella pudiera irse algún día le parecía insoportable. Se quedó en el pasillo oculto en las sombras, avergonzado de su debilidad, pero incapaz de detenerse. Sus respiraciones eran irregulares, mientras el peso de todo, lo que había evitado admitir, presionaba más fuerte que nunca. Elena finalmente salió de la guardería para buscar más medicinas y lo encontró allí, desplomado contra la pared. Al principio se congeló, insegura de si debía molestarlo. Vio el enrojecimiento de sus ojos, la forma en que le temblaban las manos y el profundo dolor escrito en su rostro. Lentamente se acercó, sus movimientos silenciosos,
y se agachó a su lado. No habló. Las palabras solo lo harían retirarse de nuevo, lo sabía. En cambio, apoyó su mano suavemente en el hombro de él, anclándolo en el silencio. Arthur levantó la cabeza ligeramente, sorprendido de ser sorprendido en un estado tan vulnerable. Pero la expresión tranquila de Elena no contenía ningún juicio. Su presencia era firme, su tacto lo suficientemente firme como para recordarle que no estaba solo. Por un momento él quiso pedirle que se quedara para siempre, rogarle que no se fuera, pero las palabras se atascaron en su garganta. Permaneció en silencio, atrapado entre su orgullo y su desesperada necesidad. Elena permaneció a su lado, con la mano aún en su hombro, y esperó. Sabía que Arthur estaba librando una batalla dentro de sí mismo. Podía sentir que él quería hablar, dejar escapar las palabras, pero también sabía que no podía forzarlas. Tenía que venir de él. Hasta entonces, ella permanecería presente, ofreciendo su fuerza en silencio. Por dentro, ella llevaba su propia lucha, el conocimiento de la oferta de trabajo tirando de ella en una dirección, y su vínculo con Leo tirando de ella en otra. Quería que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba, pero no lo presionaría. En cambio, le dio el espacio para reunir el coraje. Arthur, sentado a su lado en el oscuro pasillo, sintió su presencia, firme, y se dio cuenta de que ella estaba esperando por él. Por primera vez, se permitió creer que tal vez pedirle que se quedara no sería debilidad, sino fuerza. Sin embargo, no pudo decirlo, al menos no todavía. El momento terminó en silencio con Elena todavía a su lado, ambos compartiendo el silencio que tenía más significado que cualquier palabra. Arthur había evitado esa habitación durante meses, casi desde el día del funeral. El dormitorio de su difunta esposa había permanecido intacto, encerrado en silencio, manteniendo su presencia en cada detalle. Los frascos de perfume en el tocador, la ropa doblada en el armario, las fotografías en la mesita de noche. Una noche, sin pensar, Arthur giró el pomo y entró. El aire estaba cargado, con una familiaridad que le oprimía el pecho. Caminó lentamente, sus ojos escaneando la habitación como si temiera perturbar algo. Por un momento, simplemente se quedó allí congelado, hasta que notó un cajón ligeramente abierto. Algo dentro llamó su atención, con manos temblorosas. Lo abrió por completo y descubrió un sobre doblado debajo de una pila de papeles. Su nombre estaba escrito en él con la letra de su esposa, delicada y firme. Se le cortó la respiración. Se sentó en el borde de la cama. Él dudó y luego abrió con cuidado el sobre. Dentro había una carta escrita antes de que su enfermedad cobrara su precio final. Arthur comenzó a leer, sus ojos siguiendo cada palabra como si pudiera escuchar su voz una vez más, guiándolo, hablándole a través de la distancia del tiempo y la pérdida. La carta era corta, pero cada frase lo atravesaba. Su esposa escribía sobre Leo, sobre sus miedos de dejarlo atrás, demasiado pronto, y sobre sus esperanzas para el futuro de su hijo. Admitió su preocupación de que Arthur pudiera intentar criar a Leo solo, llevando la carga sin permitir que nadie más lo ayudara. Le pidió que no se cerrara, que no confundiera la fuerza con el aislamiento. «Deja que encuentre amor y apoyo», escribió ella, «incluso en personas que no esperas. No midas su progreso por lo que no puede hacer, sino por los momentos de conexión que encuentre». La visión de Arthur se nubló mientras leía esas palabras una y otra vez. Hablaban directamente de la batalla que había estado librando desde su muerte. Durante meses había rechazado la ayuda, alejando a la gente, exigiendo perfección, tratando de demostrar que nadie podía reemplazarla. Ahora sus palabras destrozaban los muros que había construido. Presionó el papel contra su pecho, sus manos temblando mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez, no las resistió. Se permitió llorar y se permitió sentir la verdad de su mensaje. Se quedó en esa habitación mucho después de terminar la carta. Los recuerdos lo abrumaron. La risa de su esposa, la forma en que solía sostener a Leo, los planes que una vez habían hecho para el futuro. Cada imagen chocaba con el vacío del presente, dejándolo roto pero extrañamente más ligero. Se tumbó en el suelo, todavía agarrando la carta con fuerza en sus manos.
como si fuera el último puente que lo conectaba con ella. Las horas pasaron lentamente, la tormenta dentro de él calmándose lentamente, aunque el dolor permanecía. Susurró pequeñas disculpas al silencio. Disculpas por sus errores, por su ira, por excluir el mismo amor que ella le había pedido que permitiera entrar. El agotamiento finalmente lo venció. Se quedó dormido en un sueño intranquilo en el frío suelo, su cuerpo acurrucado alrededor de la carta, negándose a soltarla. En lo más profundo de él, algo había cambiado. Las palabras habían roto las últimas defensas que tenía, dejándolo abierto de una manera que no había estado desde que ella estaba viva. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía fingir ser el hombre de piedra que había intentado ser. La mañana llegó silenciosamente. Elena, como siempre, comenzó su rutina temprano, ordenando la casa y revisando a Leo. En un momento dado, notó que Arthur no estaba en su oficina, ni lo había visto desde la noche anterior. Curiosa y ligeramente preocupada, caminó por el pasillo y vio la puerta del dormitorio de la difunta esposa entreabierta. Lentamente entró. Sus ojos se abrieron cuando encontró a Arthur dormido en el suelo, su mano todavía agarrando una carta como si fuera su salvavidas. La vista la sobresaltó, no por dónde estaba, sino por lo vulnerable que se veía. El hombre, que siempre mantenía su postura fuerte y sus palabras controladas, ahora parecía frágil, expuesto, como alguien que lleva más dolor del que puede soportar. Elena se quedó en silencio, insegura de si despertarlo o irse en silencio. Decidió moverse con cuidado, retrocediendo para darle espacio. Pero mientras se giraba hacia la puerta, el suelo crujió suavemente debajo de ella y Arthur se agitó. Su mano se apretó alrededor de la carta, sus ojos abriéndose lentamente. Todavía pesados por el agotamiento, parpadeó, confundido por un momento hasta que su mirada se posó en Elena de pie en la puerta. Ella lo miró con preocupación, pero no dijo nada, lista para retirarse y darle la privacidad que pensaba que necesitaba. Arthur, sin embargo, no la dejó ir. Antes de que pudiera salir, su mano se extendió y la agarró por la muñeca. Su agarre no fue contundente, pero fue lo suficientemente firme como para detenerla. Elena se congeló mirándolo sorprendida. Por un segundo, ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas no dichas que se habían acumulado con el tiempo. Sus noches compartidas con Leo, las luchas silenciosas, los miedos que nunca habían expresado por completo. Los ojos de Arthur, todavía húmedos y cansados, se encontraron con los de ella. Por una vez no había muro, ni barrera, ni intento de parecer intocable. Era simplemente un hombre cargando su dolor, su miedo y su desesperada esperanza. Todo a la vez, tragó saliva. Su voz apenas por encima de un susurro, cargando un peso que hizo que el corazón de ella se contrajera. «Quédate», murmuró. La palabra era simple, pero tenía más que cualquier discurso largo. No era una orden ni un mandato, sino una súplica. En ese momento Arthur no era el multimillonario, ni el empleador severo, ni el padre distante. Era solo un hombre admitiendo que necesitaba su presencia, que no quería enfrentar lo que venía sin ella. Elena se quedó quieta, con la respiración contenida, dándose cuenta de que esta era la primera vez que él le había hablado con tanta honestidad. Ella asintió suavemente, su mano aún en la de él, y entendió que todo había cambiado. La carta, el dolor, el silencio, todo había llevado a esta pequeña pero poderosa petición. Arthur apretó el papel contra su pecho una vez más, pero su otra mano no la soltó. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se permitió apoyarse en alguien más, y en ese momento, Elena supo que no podía alejarse. Arthur había pasado todo el día ensayando las palabras en su cabeza. Durante semanas había cargado con el miedo de que Elena algún día se fuera, y la carta de su difunta esposa finalmente lo había despojado de cualquier excusa para permanecer en silencio. Ya no podía negar lo que era evidente. Elena no era solo otra persona que pasaba por su casa. Se había vuelto esencial, tanto para Leo como para él mismo. Esa noche, después de la cena, Arthur esperó hasta que la casa estuvo en silencio.
Encontró a Elena en la sala de estar sentada en el suelo con Leo mientras él apilaba torpemente bloques de madera. El pecho de Arthur se contrajo ante la vista, una mezcla de orgullo y miedo retorciéndose dentro de él. Se acercó, su voz insegura, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. Elena comenzó atrayendo su atención. Ella levantó la vista rápidamente, esperando una solicitud o una instrucción. Pero lo que vio en sus ojos era diferente. Arthur se sentó en el sillón frente a ella, juntó las manos y exhaló lentamente. «Necesito preguntarte algo», continuó, su tono más suave de lo que ella jamás había escuchado. Su expresión se tensó, insegura de lo que vendría, aunque su corazón le decía que era importante. Leo, ajeno a la tensión, rió cuando su torre de bloques colapsó. Elena le sonrió brevemente antes de volverse hacia Arthur. Él se aclaró la garganta, luchando claramente con palabras que no le salían naturalmente. «No quiero que te vayas», admitió finalmente. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier orden que hubiera dado jamás. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. Tomada por sorpresa, Arthur se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, hablando más rápido ahora, como si temiera perder el coraje si se detenía. «No solo como empleada, no solo hasta que encuentre a alguien más. Quiero decir, quédate. Quédate como parte de esta vida con nosotros». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Has hecho más por Leo de lo que podría haber imaginado, más de lo que puedo pagar. Pero no quiero que esto sea sobrepago o contratos o deberes. Quiero que pertenezcas aquí, no por un trabajo, sino porque te necesitamos, porque yo te necesito». Sus palabras temblaron, pero fueron honestas, y Elena las sintió profundamente. Por un momento, Elena se quedó paralizada, procesando lo que él acababa de decir. Nunca había esperado escuchar tales palabras de Arthur, el hombre que una vez había sido frío, distante e imposible de alcanzar. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, sus ojos comenzando a picar por las lágrimas. Trató de contenerse. Arthur continuó, su voz más firme ahora. «Sé que has soñado con estudiar, con construir algo para ti. Si te quedas, te ayudaré con eso. Lo que sea que necesites, tiempo, recursos, apoyo, lo tendrás. No quiero que renuncies a tu futuro solo porque estás aquí. Quiero que crezcas, que logres todo lo que has soñado. Pero también quiero que lo hagas mientras eres parte de esta familia». Su mirada bajó por un segundo, su orgullo flaqueando antes de agregar casi en un susurro. «No puedo hacer esto solo y ya no quiero hacerlo». La confesión, dicha sin dudarlo esta vez, rompió cada muro que una vez había construido a su alrededor. Elena podía verlo claramente. No le estaba ofreciendo un trabajo. Le estaba ofreciendo un lugar en sus vidas. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Se llevó la mano a la boca tratando de calmar sus emociones. Pero la pequeña mano de Leo tiró de su manga, haciéndola reír suavemente entre lágrimas. Volvió a mirar a Arthur, con el pecho lleno de emociones que las palabras apenas podían contener. «Arthur», comenzó su voz temblorosa pero clara, «no necesito un contrato. No necesito tu apellido para pertenecer aquí». Hizo una pausa, tragando saliva mientras las lágrimas seguían cayendo. «Desde el momento en que Leo me buscó, desde el momento en que decidí quedarme a su lado, ya era parte de esta familia. Eso no ha sido por dinero, ni por trabajo, ni por obligaciones. Es por amor y confianza y algo que no puedo expresar con palabras. No necesito que me pidan que me quede porque nunca planeé realmente irme». Sus palabras salieron de su corazón, simples y verdaderas. Arthur la miró fijamente, incapaz de hablar al principio, pero el alivio que lo inundó fue visible en la forma en que sus hombros cayeron, la tensión en su rostro derritiéndose. Leo aplaudió al escuchar la risa de su figura materna, ajeno a la profundidad de lo que acababa de intercambiarse entre los dos adultos. Arthur se reclinó en su silla, sus ojos fijos en Elena, y por primera vez en lo que parecieron años, una sonrisa real se extendió por su rostro. No la sonrisa educada y forzada que daba en las reuniones de negocios, no la expresión delgada que usaba para ocultar su dolor. Esta era diferente, cálida, sin defensas.
casi como un hombre redescubriendo algo que pensaba que había perdido para siempre. Elena se secó las lágrimas, devolviéndole la sonrisa, y la pesadez del momento dio paso a algo más ligero, algo esperanzador. En esa habitación se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, uno donde la risa de Leo, la presencia de Elena y la aceptación de Arthur finalmente se mezclarían en un sentido de hogar. Arthur inhaló profundamente, dejando escapar un suspiro tembloroso. Pero esta vez no era de miedo, era de alivio. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, rico con el peso de todo lo que acababan de confesar sin necesidad de largas explicaciones. Arthur se levantó lentamente. Se acercó y se agachó junto a Leo, que ahora balbuceaba felizmente mientras apilaba sus bloques de nuevo. Miró a su hijo, luego a Elena, y susurró en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Ya no somos solo 3 personas viviendo en la misma casa. Elena asintió, sus ojos aún húmedos, pero brillando con certeza. Arthur extendió la mano, apartando suavemente el cabello de Leo. Luego miró a Elena una vez más. Su sonrisa aún persistía. Por primera vez, realmente creyó que ya no estaban sobreviviendo día a día en una casa llena de silencio y dolor. Se estaban convirtiendo en una familia, y con esa comprensión, Arthur se sintió más ligero de lo que se había sentido en años, sabiendo que no simplemente le había pedido que se quedara. Finalmente, había reconocido que ella ya pertenecía. El día de la ceremonia de graduación de Elena llegó después de años de dedicación, estudio y equilibrio de responsabilidades en casa con Leo. El gran salón estaba lleno de filas de sillas, graduados con sus togas y familias esperando con emoción. Elena estaba entre los estudiantes, con el birrete cuidadosamente colocado, sus ojos brillando de orgullo pero también de humildad. Recordó las largas noches de estudio después de acostar a Leo, las mañanas que se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de ir a sus clases y las innumerables veces que dudó que terminaría. Sin embargo, allí estaba ella, vistiendo la toga que una vez pensó que solo pertenecía a otros. En la audiencia, Leo, ahora mayor, estaba sentado entre Arthur y algunos otros familiares. Sus manos sostenían un cartel de cartón que había preparado en secreto con la ayuda de Arthur. Las letras eran llamativas, escritas con marcadores de colores. «Te amamos, mamá». Mientras Elena cruzaba el escenario para recibir su diploma, Leo levantó el cartel en alto con ambas manos, su rostro brillando de alegría. Elena se congeló por un segundo cuando lo vio, con un nudo en la garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Presionó el diploma contra su pecho y sonrió ampliamente. En ese momento sintió que todo su viaje había valido la pena a cada paso. Arthur se puso de pie y aplaudió, más fuerte que nadie a su alrededor, su rostro abiertamente emocionado. Había visto a Elena crecer desde la mujer callada e insegura que una vez entró en su casa como empleada doméstica hasta la mujer, segura y consumada que estaba en el escenario. Su orgullo no era solo por su logro, sino por la vida que habían construido juntos años atrás. Había creído que su hogar siempre estaría lleno de silencio y dolor. Pero Elena le había demostrado que estaba equivocado. Recordó la carta de su esposa, las palabras que le decían que dejara que Leo encontrara amor y apoyo en lugares inesperados. Ahora, viendo a Elena graduarse, sabía que había cumplido esa petición. Ella no solo había cuidado de Leo, sino que se había convertido en su madre en todos los sentidos importantes. Arthur aplaudió hasta que le dolieron las manos, su pecho lleno de gratitud y orgullo. Leo se apoyó en su costado, sonriendo brillantemente, y susurró: «Lo hizo, papá». Arthur asintió, sus ojos aún fijos en Elena, pensando para sí mismo que ella había hecho mucho más que solo graduarse. Le había dado a su familia una segunda oportunidad en la vida. Después de que terminó la ceremonia, todos se reunieron afuera. Leo corrió hacia Elena con el cartel aún en sus manos, casi tropezando con sus propios pies por la emoción. «¡Mamá!», llamó, rodeándola con sus brazos fuertemente. Elena se arrodilló,
abrazándolo de vuelta con lágrimas, corriendo libremente por su rostro. Le besó la frente y susurró: «Gracias, mi amor». Arthur se acercó lentamente, dándole su momento antes de unirse. Cuando Elena lo miró, sus ojos se encontraron y no necesitaron palabras. Él simplemente abrió sus brazos y ella entró en su abrazo, sosteniendo a Leo entre ellos. Las cámaras destellaban a su alrededor mientras otras familias celebraban, pero a Arthur no le importaba nada de eso. Para él, la imagen en su mente era suficiente. Elena sosteniendo a Leo, el diploma en su mano y él mismo a su lado. Era la imagen de la familia que nunca pensó que volvería a tener. Completa y fuerte, no por la perfección, sino por el amor que habían elegido cultivar. El corazón de Elena se hinchó al darse cuenta de que esta no era solo su victoria, sino la de ellos. Juntos habían construido algo inquebrantable. Cuando regresaron a casa esa noche, la casa estaba viva con risas y calidez. Leo, todavía vibrando de emoción, llevaba su cartel a todas partes, mostrándolo con orgullo a cada visitante que venía a felicitar a Elena. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, los tres se acomodaron en la sala de estar. Leo se acurrucó en el sofá y miró a Elena con ojos esperanzados. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedes cantar la canción?». Elena inclinó la cabeza, sorprendida por un momento, luego sonrió con complicidad. Era la misma melodía que había cantado años atrás, cuando Leo era solo un bebé, inquieto en sus brazos. Ella asintió, sentándose a su lado, y comenzó a tararear la melodía familiar. Su voz era firme, llena de la misma calidez que siempre había tenido, pero ahora se le unía algo más: años de recuerdos, luchas y triunfos, que daban a la melodía un significado más profundo. Leo apoyó la cabeza en su hombro contento y tranquilo, su cuerpo relajándose con cada nota. La casa, una vez marcada por el dolor, ahora vibraba con la simple belleza de su canción compartida. Arthur, sentado cerca, escuchaba en silencio al principio. El sonido de la voz de Elena le trajo innumerables noches en las que se había quedado, en la puerta de la guardería, temeroso de entrar, pero incapaz de alejarse. En ese entonces solo había sido un testigo silencioso. Pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no quería permanecer aparte. Lentamente, él comenzó a tararear también, su voz profunda mezclándose con la de ella. Elena lo miró sorprendida, pero su sonrisa se amplió mientras continuaba. Leo miró entre ellos, sus ojos brillantes, y susurró: «Canta más fuerte, papá». Arthur soltó una risita y se unió por completo, su voz insegura al principio, pero ganando fuerza. Juntos, sus voces llenaron la sala de estar, tejiendo una melodía que ya no era solo una canción de cuna. Era un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó a Leo en momentos de miedo era ahora una celebración de la familia, de la unidad, del amor redescubierto. La noche terminó con risas, abrazos y el sonido de su canción aún flotando en el aire. Arthur se reclinó en el sofá con el brazo alrededor de Elena, viendo a Leo quedarse dormido con una sonrisa pacífica. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y el dolor a este momento de armonía. Lo que una vez había sido una casa, dividida por el dolor, era ahora un hogar, reconstruido por la confianza, la paciencia y el amor. Arthur miró a Elena, su mano apretando suavemente la de ella, y susurró: «Somos una familia siempre». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. La casa, que una vez se había sentido vacía, ahora tenía vida en cada rincón. Ya no había empleadores ni empleados ni muros entre ellos, solo una familia que había elegido permanecer unida, reconstruida no por obligación, sino por coraje y amor. En ese hogar, el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana lado a lado.